Salmo 136, versículo 1 en adelante. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses, al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel del medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por el medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sejón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Podemos sentarnos. Hermanos, después de un debate en mi propia mente sobre qué debía ir primero, si la misericordia o la gracia de Dios, determiné que lo primero en nuestro estudio debía de ser la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con lo que dice A.W. Pink, que la misericordia de Dios es más general en su alcance. La gracia es más específica, particularmente dada a los elegidos. Pero la misericordia alcanza a la criatura en general y la criatura caída en forma especial. Entonces, habiendo considerado el amor de Dios en general, habiendo especificado después el amor de Dios más particularmente, después habiendo comenzado a considerar la bondad de Dios, creo que lo más natural es continuar todavía con el otro tema que sigue siendo un tanto general, pero que se encuentra especificándose como si fuera un triángulo, empezando en una base muy amplia, el amor de Dios, o una pirámide, y después pasando a la bondad de Dios, ahora la misericordia de Dios, y terminaremos también considerando la gracia de Dios en la próxima semana, si el Señor nos da vida. Miren lo que dice A.W. Pink sobre esto. La misericordia y la gracia se distingue en esto, que la misericordia
está sobre todas sus obras, mientras que la gracia aplica solo a algunos. Él comenta, aunque puede no ser fácil a primera vista, el percibir una diferencia real entre la gracia y la misericordia de Dios, nos ayudará para ello considerar cuidadosamente sus tratos con los ángeles caídos. Él nunca ha ejercido misericordia para con ellos, pues ellos nunca han estado sus ángeles, quise decir sus ángeles no caídos. Repito, dice Pink, para distinguir entre la misericordia y la gracia nos ayudará a entender cómo Dios ha tratado los ángeles no caídos. Repito, Él nunca ha ejercido misericordia para con ellos, pues ellos nunca han estado en necesidad de ella. Porque, ¿qué es misericordia? Como lo vamos a ver, es una compasión hacia lo que es miserable. Pero los ángeles que permanecieron en su estado de gloria, nunca se les ha ejercido misericordia porque nunca han estado en un estado miserable. Sin embargo, ellos, los ángeles no caídos, ciertamente son los objetos de su gracia libre y soberana. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que ellos no cayeron por causa de su gracia preservadora. Así que vean, hay una distinción entre la misericordia y la gracia. Y si vamos a entender este estudio correctamente de la misericordia de Dios, es necesario que distingamos correctamente los diferentes significados de la palabra misericordia, ya que esto puede variar y es importante tener las diferentes connotaciones en las cuales la palabra misericordia se implica. Así que aquí aplicamos aquella antigua práctica, pero muy necesaria a la hora de hacer y de conocer teología. Nosotros distinguimos, es la antigua práctica. Eso es la base de una buena teología, aprender a distinguir. Así que comencemos nuestro trato de la misericordia de Dios distinguiendo las diferentes formas en la cual ésta puede ser aplicada. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 36. Lucas 6, 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordiosos. En el contexto, nuestro Señor está hablando que los discípulos deben aprender aún a amar a sus enemigos. Y Él dice, sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Misericordia aquí entonces se refiere a esa acción de Dios de hacer bien a todos los hombres. No obstante, misericordia puede ser más particular. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 9, versículo 15. Romanos 9, 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. En otras palabras, tendré misericordia según mi soberana voluntad. A la luz de esto, dice un teólogo, la misericordia universal de Dios, o misericordia general, ofrece comida a las criaturas hambrientas, agua al sediento, restauración de salud al enfermo, consolación al afligido, libertad a los cautivos, como a menudo enseña el salmista. Pero en segundo lugar, la misericordia especial se refiere
directamente a la relación de Dios con los seres humanos pecadores, elegidos en la eternidad, llamados, justificados, santificados en el tiempo y glorificados en el tiempo. Por tanto, es una misericordia que se extiende a la iglesia y otorgada específicamente sobre aquellos miembros de la iglesia que reciben a Cristo y creen en Él, y es manifiesta en el don de Cristo, el Verbo, en la justificación y santificación, en el don del Espíritu Santo como consolador y los sacramentos u ordenanzas. Así que nuestro estudio, a la luz de estos diferentes textos, nuestro estudio se debe dividir en dos sencillas partes. En primer lugar, debemos considerar la misericordia de Dios en general para con todo ser humano caído. Y en segundo lugar, la misericordia de Dios hecha a la iglesia de Cristo, hecha particularmente a sus elegidos. Así que comencemos considerando la misericordia general. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 22. Dice la Escritura: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso le dijo a la mujer. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La misericordia de Dios es revelada en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como en ninguna otra era de la redención. En la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, que es la verdadera representación del único Dios verdadero, la misericordia de Dios es claramente manifiesta. Y en este texto lo vemos aún cuando su ministerio estaba particularmente enfocado en los judíos. Su misericordia se extiende aún en este tiempo para con aquellos que estaban fuera de Israel. Pero vamos a otro texto. Hay muchos textos podrían ser citados aquí, pero vamos a otro para ver cómo en Cristo la misericordia de Dios es muy palpable. Marcos capítulo 5, versículo 19. Marcos 5, 19. Es el texto del endemoniado gadareno. Vamos a leer desde el versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ya había el Señor liberado a este endemoniado. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de sus contornos. Al entrar en la barca,
El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La misericordia es entonces aquella acción de Dios para con la criatura caída, aquella criatura que debido al pecado sufre de las consecuencias que el pecado ha traído. Amigo, debemos entender esto sobre el pecado. El pecado ha traído todo tipo de desgracia en este mundo. El pecado ha traído la desgracia de divorcio, la desgracia de la esclavitud a las drogas, la desgracia de la esclavitud al alcohol, la desgracia del adulterio, la desgracia de las guerras, la desgracia aún de la muerte. Todo esto es causa de parte de el pecado. Todo esto es la desgracia que el pecado ha traído. Dios, en su gran misericordia con esta humanidad que sufre, es compasivo y se extiende hacia con ella, y es misericordioso hacia con ella. Por eso, alguien definió la misericordia general de Dios así: la misericordia de Dios hacia todos los hombres, buenos y malos, participan de la bondad providencial y de la misericordia de Dios. Él es bueno para con el ingrato e impío, y hace salir el sol sobre los malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Él preserva y sostiene a todos los hombres, y de esta manera Él es salvador de todos los hombres, en este sentido general, aunque especialmente de los que creen. Y les da lo que es necesario para vivir, la comida y vestido y todas las cosas en abundancia para disfrutarlas, tanto que por conveniencia como por el placer. Esta es la forma entonces en la cual la misericordia de Dios se revela hacia la humanidad. Cada vez que la humanidad puede respirar, cada vez que el hombre lleva algo a su boca, cada vez que el hombre puede hacer una sonrisa, puede echar una carcajada, cada vez que el hombre puede beber un poco de agua, todas estas son acciones de misericordia de Dios. Amigo, esto es algo, hermano, que debemos entender. Es que el hombre no merece absolutamente nada de ello. Vemos nuestra sociedad que en cierto sentido, aún con la pobreza y lo demás, aún en esta sociedad, en este país que el Señor nos puso para vivir, que tiene muchos grandes problemas, aún así, cuando uno está en la calle evangelizando y le dices, ¿crees en el infierno a alguien? Ellos te dicen, sí. Le tienes que demostrar muy fácilmente que en realidad este no es el infierno. ¿Disfrutaste tu comida? Esta bebida que estás tomando, esta agua fresca, está siendo de bienestar para ti. Entonces no es el infierno. ¿Quieres saber? ¿Queremos entender lo que el hombre merece en general? El hombre merece 24 horas, 365 días del año, por miles y miles de años, sufrimiento incesante por sus pecados. Una piscina de lava es lo que él merece, no una piscina fresca, donde esté siendo castigado por sus pecados. Vean esto, Dios es misericordioso cuando cualquier hombre puede respirar, aunque sea por 5 minutos de alivio. La misericordia de Dios es que Él es compasivo al dar a los hombres en general, dar a los hombres la capacidad de deleitarse, de disfrutar
y de ser alimentados y de existir en su mundo, con el mismo cuerpo que el Señor les ha dado. ¿Cómo vemos entonces la misericordia de Dios? Bueno, la vemos cuando el Señor sana a los hombres, como ya lo vimos. 2, la misericordia de Dios se manifiesta cuando no permite que los hombres, recuerden, esta es la misericordia general, cuando no permite que los hombres pequen tanto como pueden. Cuando no permite al hombre que peque tanto como él podría hacerlo, ahí vemos la misericordia de Dios. Escuchen lo que dice el Salmo 81, versículo 12. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Ese es el juicio de Dios. La misericordia de Dios se quita cuando deja al hombre que peque como quiere. En realidad, cuando vemos tanta impunidad allí afuera, debemos por un lado sentir cierta indignidad de la falta de justicia que existe en nuestra sociedad, pero por otro lado, hemos de tener compasión de que esta sociedad se está desembocando en el pecado porque Dios la está juzgando, dejándola hacer lo que quiere para así quitando su misericordia, porque hay algo que debemos entender y que este mundo no entiende. La misericordia no es una obligación de Dios. La misericordia no es un acto obligatorio en el ser divino. La misericordia es un acto de su buena voluntad, pero no es una obligación. Dijo un puritano, la mayor señal de la ira de Dios es entregar a los hombres a sus pecados. Mientras ellos pecan dirigiéndose al infierno, Dios nos ha puesto la brida de la gracia restrictiva, el freno del caballo para que no avance desbocadamente. Joven, tú que estás en una casa cristiana, tú que estás niño en una casa cristiana, ahí se ve la misericordia de Dios. O aún, tú que no te has ido quizá tanto al pecado, no hay ninguna jactancia en ti. La única razón es por su misericordia, es por su gracia. Es por eso que debemos animar aún a nuestros hijos que viven en un hogar, por llamarlo cristiano. Es por eso que debemos animarlos y urgirlos a ir a Cristo, porque la misericordia de Dios no es para siempre para ellos. Para la iglesia durará para siempre. La misericordia de Dios para los elegidos, para toda la eternidad. Pero para la raza en general, no es una misericordia que tengan segura el día de mañana. Joven, piensa esto, tú que no estás en Cristo, piensa esto, no tienes asegurada la gracia el día de mañana. Si hoy la tienes, hoy busca el arrepentimiento y la fe en Cristo. Si hoy la tienes, hoy agradécela, pero no te jactes del día de mañana porque nadie sabe lo que vendrá el día de mañana. Quizá mañana es el día en que el Señor quita su freno de tu boca para que entonces te desboques como el caballo en el pecado. Por otro lado, la misericordia general no solo se manifiesta en la acción de Dios de alimentar a todos los hombres, de dar aliento y vida a los hombres, de aún sanar a los hombres, a ciertas personas en general, de sus malestares, de restringirles el pecado, también se manifiesta en su paciencia. Dios es paciente para con los pecadores, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quieres saber la misericordia de Dios? Hasta el día de hoy no te ha consumido en su ira cuando debes llevarla justamente sobre tu cabeza. Él es paciente porque Él es misericordioso y desea que los hombres se arrepientan. ¿O cuán misericordioso es Él? Si no crees que Dios es misericordioso contigo, no has entendido quién es Dios y quién eres tú, pecador.
Si pensamos que Dios nos debe algo y que con nosotros no ha sido misericordioso sino malo, tenemos un gran problema. No entendemos su majestad, no entendemos su grandeza, no entendemos que somos pecadores nosotros, criaturas del polvo que se rebelan contra el santo Creador. Pero realmente este no es nuestro enfoque principal en esta lección. Nuestro enfoque principal está en la misericordia de Dios especial o particular. ¿Cómo definimos la misericordia particular o especial de Dios? Bueno, Turretin da una definición, en primer lugar, general de la misericordia de Dios. Él dice que la misericordia de Dios es que Dios posee una voluntad pronta y dispuesta de socorrer al miserable. Sí, Dios es misericordioso debido a que el pecado entró, ¿sí? Misericordia es una compasión para con el miserable. Déjame regresar tantito a llevar esto una vez más a un enfoque evangelístico por amor a los que no están en Cristo entre nosotros. Me acordé de lo que una vez, creo que fue un hombre llamado Samuel Pierce. Samuel Pierce, poco conocido quizá para algunos, amigo de Andrew Fuller, un hombre más conocido, fue de los que apoyó el ministerio de misiones de William Carey. Entonces, Samuel Pierce tenía un corazón muy grande para las almas, para el ministerio evangelístico. Y dice que una vez Andrew Fuller lo invitó a predicar. Y la gente le gustó el sermón y le pidió a Andrew Fuller, por favor, mañana danos otro sermón. Y él dijo, oye, pero mañana es día laboral. Dijo, bueno, acepto con tal de que nos juntemos a las 5 de la mañana antes de empezar las labores. Bueno, voy a organizarte de tal forma que tengas una audiencia a las 5 de la mañana y les puedas predicar. Y entonces, Samuel Pierce se sorprende porque a las 5 de la mañana el local estaba lleno. Cosas que no creo que pasen tan frecuentemente. Y empezó a predicar. Y ya casi acababa su sermón. Y de repente, Samuel Pierce parece que vuelve a repetir su sermón. Casi como si llevaba 40 minutos ya para cerrar su sermón. Y como si tarda otros 20 recapitulando nuevamente todo lo que ya había dicho. Y entonces después en una comida con Andrew Fuller y Samuel Pierce, Andrew Fuller creo que le decían cara de bulldog porque era muy molesto a veces en sus bromas, muy pesado en ocasiones. Y le dice, oye Samuel Pierce, ¿qué pasó con ese sermón? Todos identificamos que lo que hiciste fue que predicaste lo mismo 2 veces, solo que al final fue como un recorte. Y dice Samuel Pierce con un corazón muy particular, explica, es cierto. De hecho, cuando yo empecé a repetir mi sermón, le dice Samuel Pierce, yo eché un reojo a ustedes, los 4 pastores que estaban ahí escuchándome. Y dije, lo que voy a hacer no les va a agradar a ellos, pero no importa. ¿Por qué entonces predicaste doble el mismo sermón? Dice, es que cuando yo estaba a punto de llevar mi sermón hacia el final, vi a un hombre que entró por atrás de la puerta. Se veía cansado, sudado y fatigado. Y dije, porque el hombre tenía aspecto de campesino, y dije, seguro, él es uno de los que vive muy lejos. E hizo todo el esfuerzo por llegar el día de hoy temprano,
pero debido a sus circunstancias no llegó. Ok, le tengo que volver a predicar el evangelio a esa alma porque no lo volveré a ver yo. Y vuelve a dar su mensaje. Y entonces dejó a Andrew Fuller sin palabras. Así que, por amor a los que están aquí sin Cristo, déjame intentar llevar un poco más la misericordia a un punto evangelístico en tu corazón. Solo es cuando el hombre comprende que es miserable, que está preparado para recibir misericordia. Solo es cuando el hombre entiende que es pecador, que está preparado para recibir el auxilio. Dios, dice Charles Spurgeon, no viste a los hombres sin antes haberlos desnudado, ni los vivifica por medio de un evangelio sin que antes sean muertos por la ley. Hubo un hombre en el evangelio de Lucas que subió al templo a orar. Y al mismo tiempo un fariseo subió. Y el fariseo se acercó hasta lo más adelante del templo y levantando su cara al cielo agradecía a Dios diciendo: gracias Señor porque no soy como él, porque no soy como él, porque no soy como él. Y el publicano, estando lo más lejos de la presencia de Dios, dice que no podía ni siquiera alzar sus ojos al cielo. Sus ojos estaban abajo y simplemente decía, golpeándose: Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador, mi amigo. Nunca entenderás qué es la misericordia de Dios hasta que no entiendas que eres miserable pecador. No comprenderás cuánta gracia necesitas del Calvario que fluye hasta que no comprendas estas palabras: has pecado contra el santo Dios. Eso es misericordia. La pronta y dispuesta voluntad de Dios a socorrer al miserable. Si no entiendes que eres miserable, dice en la parábola que les acabo de, la historia que les acabo de contar de Lucas, que el fariseo se fue a su casa sin justificación, mientras que el otro se fue con perdón de sus pecados. Jamás podrás recibir el perdón y la gracia y la misericordia de Dios si no comprendes que has pecado contra Él. La gracia se recibe con la cabeza hacia abajo. Déjenme regresar ahora a la misericordia especial, particularmente dada a la iglesia de Cristo. La otra especial, dice un autor, por la cual Él tiene compasión de los suyos, eligiendo a algunos de entre la masa de hombres caídos, para que sean salvos por medio de Cristo, quienes son, por consiguiente, llamados vasos de misericordia. Y, hermanos, déjenme demostrar cuán abundante es la misericordia de Dios para con los elegidos. En primer lugar, veamos los objetos de su misericordia. Hermanos, ¿quiénes son estos hombres con los que Dios ha tenido misericordia? Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Perdón, quise decir Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, a quienes se les manifiesta la misericordia, a hombres pecadores, nos amó no porque hubiese algo en nosotros, sino aún cuando éramos pecadores. Eso es misericordia.
compasión hacia la raza caída, particularmente a sus elegidos. Juan 3:16 es un texto continuamente citado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos, por sus inclinaciones teológicas, insisten que la palabra mundo quiere decir universal, que Cristo murió para salvar a toda la humanidad. Bueno, si fuese así, entonces no hay infierno. Y Cristo mintió cuando habló del infierno. Pero no es así. Hay infierno. Entonces, mundo no se refiere a todos los hombres de todo el mundo. ¿A qué se refiere la palabra mundo en Juan 3:16? La palabra mundo se refiere a el proceder, la provincia, déjenme decirlo así, la ciudadanía de aquellos por los cuales Él murió. Porque de tal manera amó Dios a los que provienen de este mundo, o sea, aquellos que están en el sistema corrupto. Dios amó a los del mundo. Ese es el énfasis. Hermanos, Dios tuvo misericordia especial para los pecadores. Nosotros recibimos de su gracia. ¿Y cómo se manifiesta esta misericordia particular? Bueno, abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 22 y 23. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, la misericordia de Dios se manifiesta en elegir a ciertos hombres de esta raza caída para mostrarle misericordia. La misericordia de Dios además se manifiesta en haber dado a su Hijo Cristo para el perdón de nuestros pecados, porque la única forma en la cual Dios podía ser misericordioso con nosotros es si su Hijo llevaba nuestra culpa y castigo en la cruz. Abran sus Biblias en el Salmo 103. Veamos cómo nuestro Señor concibe la misericordia como el acto de perdonar a los pecadores. Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. La manifestación de la misericordia de Dios incluye el perdón de Dios, la liberación del pecado, al haber dado a su Hijo para que nosotros tuviésemos perdón. Así es como Él amó a los miserables pecadores. Vean esto, hay una misericordia general de Dios, pero hay una misericordia particular. Hermanos, la misericordia particular no se manifiesta solo en alimentarnos, en darnos de beber, en hacernos bien en general. La misericordia en particular se manifiesta cuando Dios ama a estos pecadores, da a su Hijo por ellos, carga los pecados de ellos en su Hijo y les da el perdón de pecados. Así es como la misericordia particular se manifiesta. ¿Y cómo? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos de esta misericordia? Bueno, que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Ahí se manifiesta la más grande misericordia. Además, cuando Él nos da el perdón, abran sus Biblias en Números 14. Números capítulo 14, versículo 18.
Números 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente a culpable. Un pequeño paréntesis: cuando hablamos de la misericordia de Dios, nunca estamos diciendo que ésta se opone a su justicia. A veces he escuchado a hermanos decir: es que Dios tuvo misericordia contigo en lugar de darte justicia. No, mi hermano, es incorrecto. Porque la misericordia y la justicia no están peleadas. Es más, dice el Salmo que éstas se han besado. Están en perfecto acuerdo. ¿Por qué Dios no dejó de tener justicia cuando tuvo de ti misericordia? Porque tuvo misericordia de ti a través de cargar su justicia en su Hijo. Pero no podemos, Él no puede pasar por alto su justicia. Él no la puede ignorar. Miren aquí. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Allí se manifiesta la misericordia, teniendo compasión de estos hombres que han pecado. Además, la misericordia se manifiesta cuando capacita a estos hombres para que puedan creer. Hermanos, no todos en este mundo van a creer. Algunos van a rechazar el evangelio vez tras vez. No obstante, los que creen porque Él tuvo misericordia de ellos. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 4. Un texto muy claro sobre este aspecto. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el contexto es el don de la fe que Dios nos dio para que pudiésemos creer en Cristo. No todos creerán, y los que creerán será porque Dios tuvo misericordia de ellos de forma particular. Vean esto, una vez más se confirma. Dios tiene una misericordia general para todos los hombres, pero tiene una misericordia especial para con algunos. ¿Cómo se manifiesta esta misericordia en particular? Al haberlos elegido. Dios no tenía que elegir a nadie, pero eligió a algunos y dio a su Hijo por esos algunos. Y cargó los pecados de ese pueblo en Cristo. Y ahora les perdona sus pecados para que se reconcilien con Él. Y les da la fe para que puedan creer en el sacrificio de Cristo. Eso es misericordia. Eso es misericordia de Dios. Además, ahora la misericordia de Dios se manifiesta en que Él es tierno para con sus hijos. Ya no estando en enemistad con el Padre, ahora el Padre es tierno con ellos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Hermano, tú ya no tienes más un Creador que solamente tiene justicia que darte. Ahora tienes un Padre por medio de Cristo que es Padre de misericordias. Padre de misericordias. Su misericordia se manifiesta en cambiar nuestro corazón. Miren lo que dice el puritano Thomas Watson. Cuán poderosa es la misericordia que ablanda un corazón de piedra. La misericordia cambió el corazón de María Magdalena, de quien salieron 7 demonios. La que era un metal inflexible llegó a llorar en arrepentimiento. La misericordia de Dios se manifiesta también cuando dirige a sus hijos, cuando escucha nuestras oraciones. Eso es lo que dice el salmista: Señor, ten piedad de mí, escucha mis oraciones, sé misericordioso para conmigo. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración.
Este es un breve resumen de cómo la misericordia de Dios se manifiesta para con aquella raza o aquella parte de la humanidad elegida para mostrar su gracia. Pasemos en última instancia a hacer algunas especificaciones de la misericordia de Dios. Son unas especificaciones, o sea, una clarificación, unas clarificaciones teológicas que no obstante son útiles para comprender mejor la misericordia de Dios para con nosotros. En primer lugar, debemos entender que la misericordia de Dios no es como la de los hombres. Misericordia en los hombres es producida por la contemplación de la miseria, en donde el hombre es movido en sus entrañas a la luz de eso. Misericordia tiene que ver con un dolor, un sentir de miseria a la luz de la miseria de otro. Pero hermanos, Dios no puede padecer de esta misericordia, porque en última instancia la misericordia podría ser como un dolor. De hecho, la palabra griega y la palabra hebrea suele tener connotaciones de entrañas, donde las entrañas se mueven, se aprietan y el hombre siente un mover interno. Pero ciertamente Dios no es movido emocionalmente. Miren lo que dice un antiguo. Esto se atribuye apropiadamente a Dios, no como queriendo decir que el dolor le suscita de misericordia de otro, se suscita de la miseria de otro, como sucede en los hombres, sino indicando una voluntad pronta y dispuesta a socorrer al miserable sin alguna angustia o perturbación de mente. Nosotros solemos ser movidos a misericordia cuando vemos a un hombre en miseria y nos compadecemos, pero Dios no tiene ese tipo de misericordia emocional. La misericordia divina no es una pasión como en nosotros. Recuerden, pasión es cualquier cosa, cualquier contemplación de algo externo que produce en nosotros un mover. En Dios no existe tales acciones. La misericordia de Dios, como los demás atributos, es parte de su esencia. Es infinita, es perfecta, es infalible y es inmutable. Respecto a la cual hablan los salmistas, también Lamentaciones, comenta alguien, como existe en Dios, no es un dolor o una tristeza de la mente que surge por la miseria de otros, sino una pronta disposición para socorrer la miseria. No nace por alguna causa externa, como las que normalmente despiertan esta emoción en los seres humanos, sino por la pura bondad de Dios. Hermanos, esto no es algo malo. ¿Saben? Hubo un debate teológico recientemente en los Estados Unidos, porque un supuesto teólogo escribió que lo mejor que podemos saber en medio de esta crisis de COVID-19 es saber que Dios se duele con nosotros. ¿Qué opinan de eso? Esto es una teología antigua. Esto viene con algunos herejes alemanes. Uno de ellos particularmente llamado Moltmann. Y él escribió, creo que él escribió en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Y él dijo algo así como, lo mejor que podemos entender es que Dios se duele con nosotros. Sabemos que tenemos un gran Dios y Él está dolido con nosotros. Que eso te consuele. Hermanos, ese es justamente el Dios que no puede consolar. Porque
¿quién podría consolar a ese Dios tan grande y sublime que seguramente no se aflige por cosas pequeñas, sino por cosas muy grandes? ¿Quién podrá consolar ese gran corazón? Alguien tendría que consolarlo. Entonces nuestro Dios no es suficiente, no está completo, no está pleno, sino que tiene que mirar que alguien lo consuele primero. No, hermanos. Nuestro Dios tiene misericordia y esto es una determinación de actuar pronta y dispuestamente para socorrer al miserable, ya sea un socorro temporal o ya sea un socorro que tenga permanencia eterna. Eso es lo primero que debemos entender. En segundo lugar, la misericordia especial de Dios es eterna. Abran sus Biblias en el Salmo 25, versículo 6. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tu misericordia, de tus misericordias que son perpetuas. Su misericordia no es como el aceite de la viuda, que fluyó por un tiempo y luego cesó, sino que es desbordable y perpetuo. Como su misericordia es sin límites, así también es sin fin. Para siempre es su misericordia. ¿No leímos? Alabe el pueblo de Israel en el Salmo 136, porque para siempre es su misericordia, hermanos. Tenemos muchas razones para alabar a Cristo y una de estas es, Él ha tenido misericordia y su misericordia, hermanos, llegará hasta la eternidad. Amigo, si tú no estás en Cristo, tú debes dar gracias a Dios, pero debes saber esto: si no estás en Cristo, sus misericordias no serán para contigo perpetuas. Sus misericordias serán temporales, llegarán a un momento y después la misericordia cesará para empezar a derramarte su justicia sobre tu cabeza. Solo en Cristo, solo si te aferras a Cristo por fe podrás decir, porque para siempre es su misericordia. Y por último, y esto es a fin de volver a llamar la atención de los que no están en Cristo. Dios se complace en tener misericordia. Oh pecador, Dios se complace en tener misericordia. Sé que las palabras que suelen salir de este púlpito pueden incomodar, pero no es por incomodar. Simplemente es para despertarnos a nuestra maldad, es para despertarnos a nuestros pecados. He dicho que has pecado contra Dios. He dicho que Dios es tu enemigo si no estás en Cristo. Pero ahora déjame decirte esto: la puerta está abierta. La puerta es amplia para recibir a muchos pecadores. No es amplia en el sentido que es fácil. Nuestro Señor dice de hecho que es estrecha. Pero es amplia en el sentido que muchos pueden pasar por ella. Grande es su misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Eso es lo que se le reveló a Moisés en Éxodo 34. ¿Recuerdan? Pasaré y mostraré mi gloria sobre ti. Y pasa la gloria de Jehová. ¿Y qué proclama Moisés? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. Dios visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación, pero muestra misericordia a millares de generaciones. El Señor tiene almacenados tesoros de misericordia y por eso se dice que es abundante en misericordia y rico en misericordia. La redoma de la ira de Dios solo gotea, pero la fuente de su misericordia fluye, dice el puritano Thomas Watson. Dios tiene misericordia para toda ocasión, misericordia para la noche al dar sueño. Es más, a veces cánticos en la noche. También tiene misericordia para la mañana. Misericordias son nuevas cada mañana. Oh hermano, clama con confianza por tus hijos. Clama con confianza por la aflicción que padeces. Clama con confianza por liberación, porque Él se complace en mostrarle favor a los pecadores. Él se complace en sacar del
hoyo al miserable. Oh amigo que no estás en Cristo, que estás fuera, mira esto, se complace y se deleita en mostrar su favor. Eres pecador y deudor, eres deudor, pero Él se complace cuando un pecador viene rendido a Él y le dice: Señor, no tengo nada que ofrecer, solo puedo clamar, ten piedad de mí. ¿No clamó aquel ciego que no tenía nada que ofrecer a Cristo? David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los hombres empezaron a decir: díganle a ese que se calle. Y Jesús, al escucharlo, se acerca y le dice: ¿qué quieres que te haga? Señor, que restaures mi vista. Clama: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tú que no estás en Cristo, pero que estás buscando tu salvación, no dejes de clamar y de tocar. La puerta tiene un grande nombre por fuera, y es: se complace en Él en hacer bien al pecador. Concluyamos esta meditación del atributo de la misericordia de Dios con 3 aspectos de aplicación. En primer lugar, hermanos, tengamos gratitud. Tengamos gratitud. Hermanos, tenemos que enseñar a domesticar nuestra boca y agradecerle más frecuentemente por sus bondades. Agradecerle por el aire que respiramos. Agradecerle por sus bendiciones. Hermanos, agradecerle por sus bendiciones espirituales. El Señor nos ha llevado en estos días aún a agradecerle por un domingo más que nos podemos reunir. Él nos tiene que enseñar. Un domingo más que podemos venir a cantar. Un domingo más que podemos venir a recibir la cena del Señor. Seamos agradecidos. Proclamemos, hermanos, vean este Salmo 136 con el cual comenzamos nuestro estudio. Porque para siempre es su misericordia. Dice el texto: dígalo ahora, Israel, porque para siempre es su misericordia. Dijo un hombre llamado Tozer: cuando nosotros, los hijos de las tinieblas, por medio de la sangre del pacto eterno, finalmente lleguemos a nuestro hogar en la luz, tendremos tendremos 1000 cuerdas en nuestras arpas, pero la más dulce bien podrá ser la que esté afinada para entonar de forma más perfecta la misericordia de Dios. Si algo diremos en aquel día, hermanos, es porque para siempre es su misericordia. Pecadores que merecían su desprecio, ahora comen a su mesa. Oh, para siempre es su misericordia. Mefibosets, que siendo hijos de Saúl debían ser exterminados por la justicia de David, y ahora reciben tierras y aún más reciben estar comiendo a la mesa del rey. Oh, aquel día dirán: ¿quién es este perro muerto para que tengas de él misericordia? Pero ese será nuestro canto, hermanos, porque para siempre es su misericordia. Qué apropiada meditación para acercarnos en esta tarde a la cena del Señor. ¿No es verdad? Entender que su carne, que es representada por el pan, escuchen, representada, el pan no se convierte. Su sangre, que es representada por el vino, por el jugo de la vid, representan el acto más grande de la misericordia de Dios. Porque por sus heridas nosotros hemos recibido su misericordia. Hermano, ven a la mesa en esta tarde y entona cantos de alabanza a tu Dios, porque para siempre es su misericordia. Si participas de este pan y de este vino espiritualmente, no solo físicamente, pero que en verdad eres un hijo de Dios, oh, que salgan cánticos de tu boca diciendo:
para siempre es su misericordia. Además, asombro debe acompañarnos. Cristo es el creador y el gran dueño del cielo y de la tierra. Él es el soberano Señor sobre todo. Él gobierna sobre todo el universo y hace todo lo que le place. Su conocimiento no tiene límites. Su sabiduría es perfecta y nadie lo puede burlar. Su poder es infinito y nadie lo puede resistir. Sus riquezas son inmensas e inagotables. Su majestad es infinitamente imponente. Y sin embargo, Él es de una condescendencia infinita. Ninguno es tan bajo o inferior, pero la condescendencia de Cristo es suficiente para en su gracia ponerles atención. Él condesciende no solo con los ángeles, humillándose para contemplar las cosas que se hacen en los cielos, sino que también condesciende a criaturas tan pobres como el hombre, y eso no solo para prestarles atención a príncipes y grandes hombres, sino a aquellos que son los menores en rango y cargo, los pobres de este mundo, los débiles de este mundo, los frágiles, en otras palabras, los pecadores de este mundo. Tan bajo ha mirado Dios, tan hacia el fondo ha metido su mano para hacer misericordia. Hermanos, no es los que estaban cerca de la caverna los que Él vino a rescatar. Fue los que estaban en el hoyo más profundo a los que Él vino a salvar. Asombro debe acompañarnos que este gran y supremo ser, que nada nos debe, ha tenido esta grande misericordia. Y por último, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A la luz de la misericordia de Dios, en última instancia, hermanos, debemos vivir como Él nos ha mandado. Eso dice el apóstol Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios. Pablo, ¿cuáles misericordias? Esto lo dice en el capítulo 12 de Romanos. ¿Cuáles misericordias? Las que describió desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Las misericordias de que siendo pecadores, Él nos ha dado vida, perdón de pecados, santidad de corazón, medios de gracia. Ahora demos una vida de obediencia, hermanos, a la luz de las misericordias de Dios, seamos movidos a vivir una vida de constante sacrificio, una vida de constante obediencia. Oh, la gratitud es un gran motor para obedecer a nuestro Señor. Preparemos nuestros corazones, rogando que en nuestro corazón haya gran gratitud por la misericordia de Dios, alabando a Dios porque ha tenido misericordia de nosotros y pidiéndole que nuestra fe sea fortalecida para poder vivir una vida más agradable a Él a la luz de sus grandes misericordias.